por esta mañana. Un saludo para toda la hermandad, los que están en la sintonía. Nos recordamos de los hermanos que están en situaciones de salud un poquito delicada. A nuestra hermana María Soledad también un saludo desde acá. Que el Señor la restaure plenamente. Damos gracias al Señor. Como decimos, ¿cierto? Comenzando ya esta semana, como este día. Como día lunes. Como día lunes, con ánimo, sean animados toda la hermandad en esta hora, en este día, creyendo que, como está escrito, ¿cierto? Que las obras Dios las preparó de antemano para que caminásemos por ellas. Así que las obras preparadas para esta semana, asumirlas con gozo, a lo que viene, las situaciones que se viven. Algunas no pudieran parecernos de no mucho gozo, ¿cierto? Situaciones más difíciles en algunas familias, pero no invalida la Escritura que dice eso, que son obras que el Señor prepara para nuestra formación, para participar, dice, de su santidad. Eso es glorioso en nuestras vidas, la vida de la iglesia en este tiempo. Amén, pues. Nosotros sí hemos estado compartiendo justamente el Salmo número 40, creyendo, ¿cierto?, lo que el Señor dijo, que esto hablaba de Él. Y todos los salmos hablan de Él, de su obra. Si alguien quiere saber de su obra, ¿cierto?, uno puede acercarse a los salmos y mirar al Señor en los salmos. Compartíamos, ¿cierto?, de este Salmo 40, la condición en que está el hombre, la condición de desesperación, ¿cierto?, del hombre, cómo el Señor obra en el hombre y lo levanta, dice, lo pone sobre alto, los pies sobre peña, los hace sacar del pozo de la desesperación. Esa es una narración, lo que se escribe ahí corresponde a la naturaleza del hombre. Así está, y así estábamos nosotros, con un clamor, ¿cierto? Y Dios se inclinó, dice, a nosotros. Ahora, claro, el versículo 1 dice que se inclinó y oyó nuestro clamor. Ahora, ¿cómo se inclina nuestro Señor Jesucristo, o Dios, nuestro Padre, a través de su Hijo? ¿Cómo se inclina a nosotros? Entonces, ¿y cómo oye nuestro clamor? Está lo que hemos compartido en el versículo 6, cuando el Señor dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Lo que hemos compartido, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, palabra del Señor, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Habla acerca de la voluntad de Dios, la comisión que el Señor tiene. ¿A qué vino el Señor justamente a esta tierra? ¿A qué vino? ¿Cuál es el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra? Entonces lo revela este salmo. Dice, para hacer tu voluntad. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesucristo a esta tierra? Hacer su voluntad, hacer la voluntad de Dios. Compartíamos que esto está en Hebreos, está, ¿cierto? Y ahí narra que todos los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento, la cantidad de animales que se sacrificó, la sangre que se derramó, ¿cierto? Dice la Escritura ahí que no podía hacer perfectos, ¿no?, a los que se acercaban a Dios por ese camino. No los hace perfectos. Toda esa sangre, dice que Dios ya se cansó, porque con respecto a los pecados, toda esa sangre solamente cubre los pecados. O sea, hay necesidad de volver a recordarlos, dice, todos los años vuelta a sacrificar animales, pero no perfecciona. Más dice,
vengo el Señor a hacer tu voluntad. La voluntad de Dios entonces es que el Señor reemplace, cambie esta forma por medio de un sacrificio verdadero, ¿no? Un sacrificio perfecto. Y por ese sacrificio, dice, nos perfecciona, somos perfeccionados, porque gloriosamente dice que este sacrificio quita el pecado de en medio. La palabra de Juan el Bautista, recordarán, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. La verdad es que lo quita. Los otros corderos nunca los quitaron. Siempre fueron cubiertos, ¿no? Fueron tapados. Entonces había que volver a hacer referencia a esos pecados. Con respecto a nosotros, sí, el Señor lo ha quitado. Tener esa seguridad, esa certeza en nuestro corazón de que Dios por este sacrificio ha quitado el pecado de en medio. Lo ha sacado. Cuando no hemos sabido qué hacer en nuestra condición natural, humana, pecaminosa, tener convicción que el Señor lo quitó. Ahora, ¿cómo lo quitó? De esta manera, Él se puso como un sacrificio, como un sacrificio vivo, abrió un camino nuevo. La otra cosa que compartíamos es que cómo lo hace, dice, Dios le prepara un cuerpo, ¿cierto? Un cuerpo. Has abierto mis oídos, dice el Salmo, y Hebreo dice que se le prepara un cuerpo. Lo hace con un cuerpo de siervo. Hacer la voluntad de Dios requiere tener una disposición de servicio como un siervo. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, si usted quiere, amado hermano, hacer la voluntad de Dios, sí tiene que disponerse como un siervo, como un esclavo, como una persona que ya ha llegado hasta el final y no puede más. Reconocer que con nuestras fuerzas verdaderamente no podemos, ¿no? Estamos realmente en una posición ya de haber llegado hasta el fondo de la situación. Entonces, disponer todo nuestro ser como un esclavo para servir al Señor y hacer su voluntad como una ofrenda de la misma manera. Recuerde que el camino del Señor es un ejemplo para nosotros. También Dios nos demanda a nosotros disponer nuestro cuerpo como una ofrenda, como una ofrenda. Ahora, el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, esto lo compartió también a sus discípulos. La primera vez que el Señor les comparte esto a sus discípulos, claro, está registrado en el libro de Mateo, Mateo capítulo 16, en el versículo 21, cuando dice, desde el momento de esta declaración del apóstol Pedro de tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, y que el Señor dice, yo edificaré mi iglesia sobre esta piedra. Desde entonces, dice el Señor Jesús, comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. No hay una doble intención o algo oculto en estas palabras. Cualquiera que las oye podría entender con mucha claridad las palabras que dice el Señor, que le era necesario, una necesidad de ir a Jerusalén, pero agrega, y padecer mucho de los ancianos, también de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. No fue la única vez que el Señor les confesó esta palabra a sus discípulos.
más adelante, en el capítulo que sigue, el capítulo 17, en el versículo 22, vuelve el Señor a decir, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Ahora, ¿qué provocó ahí? Dice, se entristecieron en gran manera. Vamos, no llegar a comprender estas palabras que el Señor está hablando. El paralelo de este mismo pasaje en Marcos capítulo 9, en el versículo 30 dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, dice, resucitará al tercer día. No hay palabra como que se necesite una revelación especial para entender lo que el Señor está diciendo. Mas ellos, dice, no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Dice, en Mateo capítulo 20, el versículo 18 dice, el 17, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, dice, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas, al tercer día, dice, resucitará. Palabra llena de esperanza, las palabras del Señor. Pero dice que no provocaba en ellos como un entendimiento acerca de lo que el Señor está diciendo. En el capítulo 26, de Mateo, dice, versículo 1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Ahora, con más precisión, ya hay más presión, dice, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Verdaderamente, en ninguna de estas situaciones los discípulos entendieron. No entendieron. No captaron. Uno no sabe si nosotros también hemos captado el mismo mensaje. El mensaje no ha cambiado. No lo entendieron. Fíjese que el Señor se lo dijo con tanta claridad en todas las ocasiones, la necesidad de ir a Jerusalén, de padecer, de morir, pero siempre le dijo que iba a resucitar. No entenderían esta palabra, sería muy complicado. Tanto así que cuando el Señor resucitó, dice, y se encontró con los caminantes de Maús allá en Lucas, se dijo, ¿cómo tardos para oír? ¿Cómo no entender? No entender que era necesario que pasaran estas cosas. Se lo dijo el Señor. Era necesario. Está escrito, dice, en los Salmos, está escrito por Moisés, en los Salmos, en la profecía, está revelado en toda la palabra. Es necesario, era necesario que el Hijo del Hombre padeciera estas cosas. Pero también dice, profetizado por el Señor, que el Señor iba a resucitar. ¿Nosotros entendemos realmente esta palabra? ¿O también estamos en la misma condición? En la primera oportunidad que el Señor se lo dice allá en Mateo 16, uno de los discípulos no entendió. Pedro dice,
El Señor diciéndole que iba a resucitar al tercer día, el apóstol Pedro dice que tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Las palabras del Señor son muy fuertes con respecto a Pedro, ¿cierto? Quítate delante de mí, Satanás. Eso es un tropiezo. No pones las cosas, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es como que las palabras que dijo el Señor: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dios, hemos dicho tantas veces, Dios está en una tarea, en una labor hoy en día de edificar su casa. Lo que más centra la atención, conforme a las Escrituras, es que Dios está edificando su casa, está edificando su morada. Una iglesia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El que tiene esta palabra y puede ver que Jesucristo es el Señor, Dios comenzó una obra, dice, y no la va a terminar hasta que esto acontezca. El Señor le dice a Pedro: la única manera, Pedro, de edificar casa para Dios, la única manera es que yo vaya a Jerusalén y padezca mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. De esa manera se edifica. Esa es la manera en que está trazado para que se edifique casa para Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Conforme a nuestro entendimiento, no sé, una forma natural de pensar, nos cuesta a nosotros esta palabra de la cruz, tanto que Pablo dice que la palabra de la cruz para los que creen es una locura, es una locura. Para los que se salvan, dice, o sea, para los judíos, dice, ¿cierto? Y los griegos es locura, más para los que se salvan, dice, es un verdadero poder de Dios, es la manifestación del poder de Dios. Pero para los que no creen o para el natural, el que no entiende este mensaje, es una locura. ¿Cómo hay que tomar un camino de padecimiento? ¿Cómo se puede edificar siguiendo este camino? El Señor quiere edificar casa hoy en día y quiere hacerlo en tu vida, en nuestras vidas, en la vida del hombre. Quiere edificar un lugar, el Señor, donde morar, donde vivir, donde estar en comunión, en la intimidad. El Señor entonces invita y le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. El Señor dijo que era necesario ir a Jerusalén. Si alguno quiere venir en pos de mí hasta Jerusalén y padecer conmigo, ¿no?, muchos de los ancianos, es una invitación de los principales sacerdotes. Y también ser muertos, ¿no?, poner nuestra vida, lo que dice el Salmo 40, de poner nuestra vida en ofrenda. Ese es el sacrificio que hace perfectos, el que santifica. Ese es el sacrificio de nuestro Señor que abre la senda de la vida, porque Él resucitó al tercer día. Nosotros podemos morir juntamente con Él, y también está escrito que podemos resucitar juntamente con Él. Pero hay que seguirle. Si alguno quiere venir en pos de mí, entonces dice, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, dice, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, entonces la hallará. Dios quiere en su voluntad edificar una casa hoy en día. Pero esa es la invitación del Señor. Es de esta manera.
Si queremos seguir al Señor Jesucristo para que se edifique casa y resucitar juntamente con Él y estar sentado, dice, en los lugares celestiales con Él, lo primero, las palabras del Señor: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, ¿no?, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Pedir al Señor que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento para entender esta palabra de comisión, lo que le era necesario al Señor y la invitación que el Señor nos hace hoy en día para que la casa del Señor se levante en esta tierra. Que el Señor le bendiga, amados hermanos. Amén. Y le demos la gloria por medio de este canto. Unidos en un cuerpo, levantando manos santas,